en esta magistral conferencia que pues tenemos el gusto de anunciar y presentar en este momento. Para hoy tenemos nada más y nada menos que una figura de un renombre inmenso. Su nombre, José Mercedes. José Mercedes Ureña, dominicano nacido en Santiago de los Caballeros, es ingeniero agrónomo, especialista en administración de recursos forestales de la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra. Tiene una maestría en gestión de proyectos de la Universidad de Ottawa de Quebec, adquirida en 2015, un certificado IPMA, International Project Management Association, de 2014, diplomados en entrenamiento de cálculos de emisión y remoción de gases de efecto invernadero, monitoreo evaluativo de proyectos usando enfoque de gestión. Por experiencia es coordinación del equipo de formación de 3.000 productores y el equipo de técnicos del sistema agroforestales y conservación de suelo en proyectos UTDAP 2019. Tiene consultoría del PNUD de 2018, investigador principal en manejo de bosque seco del proyecto de desarrollo de madera como combustible en 1983 a 86. El Purdue University, Koerner ISA, Planificación y Gestión Institucional, Agroforestería, Gestión, Planificación, Ejecución y Evaluación de Proyectos de Investigación e Inversión, Diseño de Opciones Agroecológica y Capacitación para Agricultores de Montaña, dirigido por ONGs, Inventario Forestal Nacional, Docencia en la Universitaria, Asesoría de Tesis y Facilitación de Entrenamientos por más de 30 años. Es autor y coautor guía de técnicas para cultivo de bambú, caoba, acacia y tectona, manuales de cultivos novedosos, optimización del suelo seco, investigaciones para el manejo de bosque seco. Es fundador y directivo de la Asociación Dominicana de Gestión de Proyectos, ADGP-IPMA, Asociación Dominicana de Ayuda Social, Ecológica y Cultural, ADASEC, de la Fundación Bosque Sagrado, la Sociedad de Ciencias del Suelo, SCS, Sociedad Dominicana de Investigadores Agropecuarios y Forestales, SODIA, la Cámara Forestal Dominicana, CFD, Red de Producción para el Más Limpia de la República Dominicana. Actualmente es investigador asociado a IDIA, consultor privado, regente forestal, profesor por asignatura, Universidad Nacional Evangélica, Universidad Fernando Arturo de Meriño e Instituto Técnico de Estudios Superiores en Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es decir, el señor José Mercedes, el agrónomo José Mercedes, es una figura de una dimensión que va más allá de lo que nosotros pudiéramos describir en este currículum. Está conectado con todo lo que son los grupos de investigación a nivel internacional sobre el cambio climático y ha expresado una inmensa experiencia hemos trabajado conjuntamente con José y realmente, aparte de lo que pudiera definir su currículum, es una persona de unas cualidades humanas inmensas. Así que esto que tenemos para el día de hoy no es una conferencia. Hoy en día tenemos una experiencia, digamos, de, de alto nivel, a nivel de lo que es nuestra conexión con la ecología, con la protección de la madre tierra y con lo que es la sabiduría y la sapiencia del trato al suelo, que es algo vivo, del trato a las plantas y del trato al agua y al aire. José Mercedes, bienvenido a este espacio que ha creado Bosque Sagrado para esta hermosa conferencia que nos toca en esta noche. Buenas noches, gracias por la invitación y por tantas cosas buenas que usted ha dicho de mi persona. Yo me siento realmente halagado de poder colaborar con la Fundación Bosque Sagrado y quisiera reconocer entre los participantes directivos de la Fundación eh, de Ébano Verde,
también a directivos del Ministerio de Medio Ambiente, como el señor Alarcón, miembros de universidades como la UAS, también personas distinguidas de la Asociación de Profesionales Forestales, entre otros de los que nos acompañan. Por lo tanto, para mí es un privilegio poder dirigirme a tan distinguidas personalidades que son conocedores técnicos y amantes de la naturaleza. Esta, este compartir que vamos a tener es con motivo del Día del Suelo que se celebra mañana. Y este mes también se celebran otros días interesantes en el campo ambiental, como es el Día de las Montañas. Cada día en realidad debiera ser un día para nosotros celebrar el ser abrigados por la naturaleza. El suelo es un vínculo común que entrelaza a todos los seres humanos del planeta y que sobre todo sustenta la vida en una u otra forma. Porque, por ejemplo, en el mar, en el océano, podríamos decir que la vida no se sustenta del suelo. Sin embargo, las plantas que están en el mar se nutren de los solutos que llevan las cargas de aguas de los ríos y que disuelven en el mar. Y esas plantas en gran parte son el sustento de la plataforma de toda la cadena alimenticia de la vida en el mar. Por lo tanto, agua y mar sustentan su vida sobre el suelo. También quisiera reconocer a la directiva, a la directora de la Fundación Internacional de Asociaciones de Ayuda Mutua, que también se encuentra presente, y directivos de la Asociación Dominicana de Ayuda Social, Ecológica y Cultural, y evidentemente de la Fundación Bosque Sagrado. No quisiera seguir hablando de estos temas que nos entrelazan de forma así tan amplia y voy a pasar a la parte que nos han invitado, que es sobre el suelo. Pero antes me gustaría decir que más que una conversación con carácter puramente técnico, profesional, trataré de poner las cosas en un lenguaje sencillo, limpio y presentar imágenes que nos lleven a la reflexión. Los antiguos sabios decían que todo el universo es uno y yo, como creyente de Dios, creo que todos estamos unidos por esa energía de la vida que se origina en Dios y que se manifiesta en la naturaleza que se nutre del suelo. Déjeme pasar a compartir entonces la presentación y vamos entonces a dar inicio formal. Estamos ya compartiendo, vamos a ver, ¿me confirman? Sí, se ve muy bien. Ok. Excelente. El suelo es la vida. Ese es el título que hemos decidido colocar porque es la frase y es el elemento que nos une a todos. En ese sentido, quisiera indicar que el objetivo de hoy es básicamente mostrar el suelo como el fundamento de la vida. Y en ese sentido, vamos a hacer referencia al suelo como reserva de nutrientes y de energía, como un elemento determinante del intercambio de nutrientes y del flujo del agua, así como también a señalar la forma en que el suelo afecta todo lo que son los diferentes ciclos de nutrientes y cómo regula la productividad y la producción de los diferentes ecosistemas,
haciendo referencia a los alimentos. Como hay profesionales muy especialistas con muchas publicaciones en revistas interesantes, hemos tratado de poner en las imágenes las fuentes de ellas. Algunas, como esta que tenemos de inicio, no tienen esa fuente de referencia porque ya es parte de alguno de los documentos que más adelante se van a citar. El suelo nos presenta a nosotros una gran interrelación, ya que relaciona sus diferentes estadios, condiciones, se relacionan con la salud humana. Y queremos plantear como una hipótesis solamente de conversación que los diferentes cambios que se dan en el suelo y las interrelaciones que se dan en el ambiente afectan al suelo y al revés. El suelo afecta el bienestar, el equilibrio del ambiente y de la salud. En esta gráfica vemos que tenemos como un elemento de cabeza, por decirlo así, el cambio climático. Y este cambio climático se relaciona con el estado de bienestar o de degradación de la tierra, el suelo, con el equilibrio en los diferentes elementos de gases que hay en el aire. En este caso se señala el ozono, pero también podríamos hablar del dióxido de carbono y otros gases. Y cómo esos aspectos tan diferentes, aire, tierra, afectan la salud humana porque intervienen en el potencial de producción de los ecosistemas. Cuando hay degradación de la tierra, se producen conflictos y esos conflictos, a su vez, afectan otros recursos como la calidad del agua y también la disponibilidad de tierras en producción para consumo de la humanidad y de los animales que se crían en diferentes partes. Todo eso afecta la biodiversidad de los animales como las aves, como los animales terrestres y los animales que viven dentro de la tierra, al igual que los animales que viven en el mar y los ríos y lagos. Todo eso afecta la salud humana. Cuando hay un aumento en la incidencia de los rayos ultravioleta, porque hay una disminución en la concentración del ozono, o hay un aumento de calor porque hay una alta concentración de dióxido de carbono o de partículas sólidas en el aire, como por ejemplo cuando cruzan las arenas del polvo del desierto de Sahara. Todo eso afecta la temperatura, la disponibilidad de agua de la humedad relativa, y todo eso tiene que ver directamente con la salud humana. Por lo tanto, la condición de los recursos y su nivel de afectación tiene que ver con lo que está ocurriendo a nivel local. Estos cambios, muchos se dan de una forma amplia, a manera continental, pero sus efectos tienen implicaciones directas en las condiciones locales. Por ejemplo, las últimas tormentas que vivimos en República Dominicana, fueron muy curiosas porque nacieron en el suroeste de República Dominicana, y normalmente estas tormentas
vienen desde el este, desde las áreas costeras de África. ¿Y qué está ocurriendo? Que se está modificando grandemente el equilibrio y los puntos de nacimiento y de trayectoria de lo que antes eran las vías normales de las tormentas de agua, huracanes y cosas así. Y esto, en cierta forma, podríamos decir que en alguna manera ha beneficiado el bienestar y la tranquilidad de República Dominicana y las Grandes Antillas, pero al mismo tiempo está modificando el abastecimiento de las aguas, porque estas tormentas eran las que nos traían agua de forma regular cada año. Con el aumento de la temperatura de los mares, estas tormentas están desplazándose hacia el norte. A medida que vaya aumentando la temperatura del mar, seguirán tomando un curso más hacia el norte y por lo tanto, República Dominicana se va a ver afectada por una disminución en la disponibilidad de agua, lo cual es producto del cambio climático. Todo eso estamos viendo que hay causantes globales que provienen algunos del uso de la energía, asuntos de contaminación por dióxido de carbono y otros tipos de elementos como pesticidas o otras sustancias, cambios en el suelo, y todo eso conlleva a modificaciones, a cambios, alteraciones en las concentraciones de los gases que son los responsables de esa temperatura agradable que tenía el planeta hace unos 50 años atrás, pero que ahora ha subido alrededor de 1,5 grados promedio en el mundo. Todo esto tiene implicaciones directas a nivel de las localidades con modificaciones en aumentos de sequía o aumentos de inundaciones, todo lo cual provoca que haya elementos o situaciones como migraciones que afectan el equilibrio poblacional de países que reciben una cantidad de personas para los cuales no están preparados. Igualmente, hace cambio en la disponibilidad de alimentos y todo eso lo tenemos que ver de una manera de que estamos siendo relacionados por efectos que ocurren en otros países. Nosotros somos afectados y nuestras acciones también están afectando a los demás, En esta imagen, o en estas dos imágenes, tres, estamos presentando la situación del suelo. A la izquierda tenemos la degradación del suelo, un mapa mundi, donde vemos que las zonas en rojo son áreas altamente degradadas, donde el suelo ha perdido mucho su capacidad de fertilidad. Y noten ustedes que República Dominicana está en esa condición de suelos altamente degradados. Esa imagen la vemos un poquito más detallada. Es una imagen del 2017. Y aquí tenemos una imagen propia de República Dominicana para el 2018, publicada por el Ministerio de Medio Ambiente, en la cual se observa la degradación de la tierra dominicana y se nota que quedan muy pocas áreas en verde. Esas áreas en verde son prácticamente zonas de montañas y corresponden la gran mayoría a las áreas protegidas por el ministerio, los parques nacionales y otras áreas protegidas así. Arriba tenemos una situación en la cual estamos viendo la disponibilidad de tierra por sus tendencias para
para a nivel de mundial. Entonces, nos está diciendo esto que tenemos que actuar con un sentido más lógico y más, hasta cierta forma, más humanista, más sentimental, más afectivo, de amor hacia los recursos naturales. La salud humana se mide por una serie de indicadores, como por ejemplo la temperatura o la cantidad de la flora microbiana que se encuentra en los intestinos. Y en la misma forma, encontramos indicadores para la salud mundial en, en el ambiente en general y también en términos de los efectos o daños que le estamos causando al planeta, al suelo, al agua. Arriba a la izquierda, por ejemplo, es una escala, es un estudio que proviene de la WWF, la World Wildlife Foundation, que es del 2022, del año pasado, calientito, y presenta, por ejemplo, los corales. En los últimos 40 años muestra una tendencia muy fuerte de degradación, de descenso. Están muriendo, están desapareciendo. Los anfibios más lentos, pero seguros, están caminando también hacia su disminución en cantidad y posiblemente en especies presentes. Los mamíferos por igual, las aves por igual. Por lo tanto, estamos en un llamado de emergencia, que prestemos atención a lo que estamos haciendo como seres humanos. Aquí abajo hay tres líneas. La línea azul representa los cambios en los últimos 60 años, 70 años, que muestra cuál es la huella ecológica, cuál es el daño ambiental que como humanos estamos causando en el planeta. Y la línea como rosadita abajo es lo de la huella de carbono. Tal vez eso no nos dice mucho, pero la línea verde, que va en una curva completamente descendente, en cambio que las otras dos van más o menos en ascenso, exceptuando que a partir de 2010, con todas estas cosas de las COP 20, 28, bueno, la 28 es de ahora que se está celebrando, todas estas acciones a favor del ambiente y todos estos acuerdos parece que están haciendo sus efectos positivos, pero la población está creciendo y esa curva verde está diciendo que cada vez hay menos capacidad de mantener la vida en el planeta. A la derecha tenemos una gráfica que en el círculo externo presenta lo que es la huella de la humanidad sobre el suelo en función de su uso. Ahora, esta huella nos está diciendo más que nada, fíjense ustedes que en amarillo hay un 19%. Esto está diciendo que gran parte del daño que estamos causando al suelo proviene justamente de la búsqueda de la producción de alimentos. Y por otra parte, hay otro campo fuerte, que es el campo de la huella de carbono, que tiene mucho que ver con el uso del petróleo, pero vamos a verlo de una manera más personal.
tiene que ver más en cómo yo, por buscar mis comodidades y mis facilidades, estoy emitiendo dióxido de carbono más allá de lo que la naturaleza puede soportar en el corto plazo. En el círculo interno, ese sí que me es interesante para mí, porque nos está diciendo que hay un 30% de la huella ecológica que proviene de elementos asociados con la alimentación, un 22% con construcciones y viviendas y un 15% que tiene que ver con transporte. Es decir, solamente esas tres cosas que están directamente relacionadas con nuestra vida diaria forman el 67% de los causantes de los daños que estamos provocando en la naturaleza. Ahora, veamos cuál es el impacto que estamos teniendo sobre la degradación del suelo a escala mundial. Recuerden, esto es solamente para que sentemos la base en qué estamos nosotros parados, qué estamos haciendo y qué podemos hacer por el bien del planeta, que es también el bienestar nuestro. En la imagen de la izquierda, proyectada para dentro de 20, 25 años, al año 2050, se ve cómo estará la situación de la fertilidad o de la capacidad de producción de suelo en el mundo. Fíjense ustedes que solamente las barras o los países que tienen barras verde oscura son los que tienen grandes posibilidades de producción en esa época. Y si se fijan en la cantidad, solamente la mitad de Estados Unidos hacia el norte, Inglaterra y los países por arriba de nórdicos en Europa, parte de la zona que está bordeando Rusia, Ucrania y esos sitios, tienen una alta posibilidad de gran producción. Pero fíjense ustedes que en el mismo Estados Unidos, prácticamente un tercio ha perdido su capacidad de producción. República Dominicana está dentro de las áreas que tienen poca posibilidad de aumento de producción, pero fíjense ustedes que las tonalidades amarillas hacia rojo son más que lo que tenemos en verde. Por lo tanto, hay un gran riesgo de hambrunas en el futuro. Pero a la imagen de la derecha encontramos algunos elementos interesantes que tienen que ver con la emisión del dióxido de carbono por persona. Y abajo tenemos el uso de biomasa directa como parte de la energía a nivel de países. Son mapas que nos llaman a la reflexión porque nos están diciendo que algo no está bien. Ahora entrando a lo que es el tema central de nuestra conversación, veamos cómo es que el suelo tiene que ver con la vida en todo el planeta. Esta imagen la copié de una joven muy interesante, la señora Jennifer Murcusera, que es la líder y la creadora de la American Farmland Trust, que trabaja mucho con la salud del suelo. Y aquí nos presenta en una escala logarítmica
la cantidad de microorganismos que hay en el suelo. Fíjense ustedes, las bacterias. Eso es un número que yo no lo sé leer. Son 100.000 millones de bacterias que hay en 1 metro cúbico. 1 metro cúbico de suelo de zonas templadas, no de áreas tropicales. En tanto que, yéndonos un poquito más hacia la derecha, vemos que las lombrices de tierra, la tercera columna desde la derecha hacia la izquierda, son aproximadamente unas 100 lombrices de tierra por metro cúbico. Como yo trabajo de vez en cuando muestreando suelos para análisis de fertilidad y de carbono y cosas como esas, me asombro de cuando me encuentro con 2 o 3 lombrices en las muestras de suelo, porque ya han desaparecido de muchos de los suelos dominicanos. Y eso es un mal síntoma. No es bueno. Esta señora Murkusera habla de que los microorganismos en el suelo, voy a volver a la imagen anterior, porque quiero que relacionemos la cantidad de microorganismos que hay en el suelo. Representan aproximadamente 1,5 kilos de formas de vida por cada metro cuadrado que nosotros tengamos en la Tierra, metro cúbico, si lo queremos llevar a una medida más lógica. Pero que si llevamos eso al equivalente a un organismo más grande que nosotros conozcamos, sería por ejemplo una vaca. Estas vacas, el peso de esos microorganismos en el suelo equivaldría al peso de 20 vacas. Significa que hay mucho de vida en el suelo que nosotros no vemos, que nosotros no respetamos, que muchas veces matamos y maltratamos. Y esta señora Murkusera nos habla de que los microorganismos o los organismos que viven en el suelo se pueden agrupar en 3 grandes tipos. Uno, que serían los ingenieros del ecosistema del suelo. Otro, que serían los reguladores biológicos en el suelo. Y un tercer grupo, que serían los ingenieros químicos del suelo. Los ingenieros del ecosistema, igual que los reguladores y los químicos, tienen que ver con la descomposición de la materia orgánica y el ciclo del carbono. Esos elementos tienen que ver con la resiliencia, es decir, con la capacidad del suelo a adaptarse, por ejemplo, a inundaciones o a sequías. Pero los reguladores biológicos son como una especie de policía que se encarga de que no haya malos tipos, chicos malos en el suelo que provoquen enfermedades en las plantas, en los animales que se crían y tampoco en el ser humano. Los ingenieros químicos tienen que ver básicamente con el ciclo de los nutrientes, que son los que van a alimentar las plantas y a los seres humanos. Y por lo tanto, entre todos, tienen que ver con la regulación de la capacidad de producción del suelo. Aquí destaco los reguladores biológicos y presento, o quiero presentar, llamar la atención a que ellos tienen que ver directamente con la salud del suelo.
Se entiende que normalmente o se hace más énfasis en las academias a que hay nemátodos que son dañinos, pero hay muchos que son buenos. Se habla de que hay bacterias que son muy dañinas, y es verdad, pero esas representan menos del 3% de todas las bacterias que se encuentran en el suelo. ¿Y por qué hay esos desbalances? Justamente porque nosotros, como seres humanos, estamos alterando su balance, su presencia, su capacidad de multiplicarse en el suelo. Los arados al suelo han sido una de las técnicas o tecnologías más dañinas que se han desarrollado para el suelo, porque comienza por voltear lo que está abajo y ponerlo arriba. Ese cambio de temperatura y ese cambio de humedad y ese cambio de incidencia solar hace que muchos de esos microorganismos pasen de arriba hacia abajo y ahí se mueren por falta de oxígeno. Y los que están abajo pasan hacia arriba y entonces se mueren por exceso de oxígeno, por alta radiación de rayos ultravioleta, y aparte de eso, baste recordar las tormentas que hubo en Estados Unidos en los años 30, cuando se masificó todo el proceso de arado y no se tenían prácticas de prevención, de control de viento y cosas como esas, que se destruyó gran parte, más de un tercio de toda la tierra agrícola del oeste de Estados Unidos fueron destruidas. Y esta señora nos está diciendo, por otra parte, que alrededor del 90% de las bacterias beneficiosas en el suelo se encuentran ahora inactivas, que ante un ligero cambio, ya sea del pH, de la temperatura, de la humedad relativa en el suelo o de la disponibilidad de oxígeno, o una combinación de ellos, van a cambiar las bacterias que se encuentran presentes, van a modificarse, esas cantidades van a ser otras, pero que todas ellas, su gran mayoría, son benéficas para el desarrollo de las plantas. Un experimento que se desarrolló muestra cómo solo la presencia de microorganismos ayuda al bienestar y al desarrollo de las plantas. Arriba están las plantas a las cuales no se le agregó microorganismos en la maceta, en el área de experimento, y abajo están aquellos que sí se le agregó microorganismos. Noten ustedes el tamaño de lo que sería la parte aérea, vamos a decir tallo y hojas, y la parte radicular con lo que tenemos arriba. Y a la derecha vemos el tamaño que estas plantas tienen en rosado acá, las que no tienen microorganismos, y a la derecha en verde, las que sí tienen microorganismos. Es decir, bajo condiciones iguales de humedad y de fertilidad, solo cambió la disponibilidad o la existencia de los microorganismos en el suelo, con un efecto altamente positivo cuando estaban presentes. Y aquí se muestra un esquema de lo que sería el efecto principalmente de las lombrices de tierra sobre la capacidad de cohesión, de agregarse, de cementarse de forma positiva del suelo o de las partículas del suelo cuando hay suficientes
lombrices de suelo en el suelo. Por lo tanto, a la derecha vemos que hay una mayor cantidad de microagregados que son los que permiten que el suelo tenga consistencia y que no se dañe, no se rompa cuando se cae, que uno toma un pedazo de tierra fresca y mantiene esa capacidad de estar unido. Como resultado de todos estos impactos que estamos teniendo sobre el ambiente, que estamos provocando sobre el suelo principalmente, y gran parte de eso por el uso abusivo de los agroquímicos y otros productos similares, el ecosistema se ha desbalanceado. Y eso nos impacta en el entorno de nuestras vidas y lo podemos ver en en una sola variable que se llamaría salud. La salud de los seres humanos estaría afectada por la contaminación del aire. Y ahí vienen cánceres del pulmón y otros tipos, diferentes tipos de infecciones respiratorias y cardiovasculares. Si hay vectores diferentes, en el caso de mal manejo del agua, tenemos malaria y otras enfermedades. Si hay problemas con la calidad y sanidad del agua, tenemos entonces diarrea, parásitos intestinales, hay inundaciones. Si tenemos cambios climáticos, vamos a decir temperatura, entonces tenemos eh, efectos de crecimientos de vectores o de patógenos que pueden causar malaria, que pueden producir diarrea, que pueden conllevar a desnutrición o malnutrición. Y cuando hablamos del transporte, ya tenemos enfermedades respiratorias y diferentes tipos de otras enfermedades en el sistema cardíaco, respiratorio, incluso de la piel. Todo esto, todos estos aspectos son causas globales, pero se nos representan o se nos reflejan en causas proximales a nosotros que tienen que ver directamente con la salud. Y evidentemente, que no se nos olvide, factores genéticos que se afectan por estas malas situaciones. Ahora, veamos lo que es el uso de los pesticidas. A la izquierda estamos siendo envenenados por el uso de pesticidas. Esta imagen estas imágenes son del año pasado. Nos dice que desde México hasta la última punta en la Patagonia de Chile, todo Centroamérica, el Caribe y Suramérica, se murieron en el año pasado 12.3 millones de personas, o no se murieron, tuvieron intoxicaciones agudas por el uso de pesticidas. Tal vez eso no nos sea alarmante, no sea un número grande, que uno diga qué cosa, cuánta gente muere por, por malas tecnologías, por mala aplicación de la ciencia. Pero si vamos a la cifra, a la imagen del centro, ese 2 que estoy ahí señalando es porque quiero permanecer optimista y decir que estamos bien. Pero ese 2 lo que está diciendo es que son 2 kilos de venenos que se utilizan por hectárea. Una hectárea, para los que no tienen dominio de eso, son 16 tareas.
Por cada 16 tareas en República Dominicana que están bajo uso agrícola, se usan cada año 2 kilos de pesticidas. De golpe, el que se tome 2 kilos de veneno, pues se muere. Pero como los recibimos dosificados, no nos damos cuenta. Pero el médico está haciendo de las suyas gracias al mal uso que estamos haciendo para la producción de los alimentos. Y a la derecha se hizo una muestra en Alemania en la cual se tomaron estos productos que están aquí, y estoy hablando de Alemania, un país con altos controles de sanidad y cuidado de la gente, y se encontró, por ejemplo, que en las fresas, el 98% de las fresas muestreadas tenían residuos de pesticidas, igual que las uvas, prácticamente lo mismo que las manzanas, los ajíes y los tomates andaban por el 80%, igual que las lechugas. Eso es alarmante. Y aquí abajo le tengo una antiquísima frase que yo desarrollé hace poco y dice que lo que mata a lo chiquito, mata a lo grande. Si estamos matando microorganismos, insectos, ácaros y otros organismos que consideramos dañinos, eso se va acumulando en el alimento que estamos tratando de cuidar y nosotros lo recibimos poco a poco. Y llegará el momento en que se acumulará en nuestro cuerpo y también podríamos morir. Así que en esta imagen estamos viendo grandes conceptos de cómo a nivel de los poros del suelo, a nivel de las raíces, se presentan diferentes actividades orgánicas que tienen que ver con la capacidad de reciclarse los nutrientes, de que las plantas puedan absorberlos, de que el suelo pueda absorber agua cuando hay exceso de lluvias, o de que el suelo tenga la capacidad de no erosionarse e irse a perder bajo el mar. Y entonces es interesante que nosotros cuidemos más el suelo, porque el suelo, para funcionar y alimentarnos, tiene que estar sano y tiene que estar vivo. Y la única manera de estar vivo es cuando tiene microorganismos o organismos presentes en él, desarrollándose de manera normal. Hace unos años me paré en tierras de una empresa que se dedicaba a la producción de naranjas y me acerqué a ver el suelo de esa gran empresa que ya tenía un par de años produciendo naranjas y tenía sistema de riego y tenía todo un sistema de agroquímicos para cuidar sus naranjas. Cuando yo me acerqué al suelo, lo que vi solamente era agregados de grava y de arena. El suelo había desaparecido. No tenía microorganismos. Definitivamente llegó una plaga y se perdió la producción. Hubo que cambiar del cultivo porque se había destruido el suelo. Y es lo mismo que ocurrirá cada vez que se afecta el suelo de forma negativa. Aquí quiero
llamar la atención de que los hongos y las bacterias en el suelo producen una serie de sustancias que son como un pegamento que une las diferentes partículas o agregados del suelo, que las lombrices y otros invertebrados ya que corresponden a lo que llamamos mesoorganismos o macroorganismos, con sus excretas van pegando el suelo y además lo van abonando y fortaleciendo. Pero, ¿cuál es la realidad que tenemos en este momento con este asunto del cambio climático y cuáles son las tendencias? Hay personas que dicen que el cambio climático es un cuento, y es verdad, es un cuento, pero tal vez convenga que nos creamos ese cuento. Porque algunos dicen que todavía no hay pruebas suficientes. Sin embargo, las áreas de las grandes montañas que antes estaban cubiertas por nieves en otros países se han disminuido. Y hay muchos países donde esas áreas han desaparecido. En varios países de Europa, en Estados Unidos, hay áreas que se utilizaban para ir a hacer eh, este, este deporte no recuerdo el nombre, que es con una tabla Sky, y, y ya no pueden hacerlo porque desapareció la nieve. Entonces, hay algo raro. O el cuento no nos lo están haciendo bien para que lo creamos, o la naturaleza está actuando un poco extraña y estamos perdiendo algunas cosas. Lo que nos está diciendo la gráfica de la izquierda es que entre el año 1900 y el año 2000, poquito menos del 2000, cerca del año 80 y tanto, la temperatura promedio del mundo estaba bien, no había dificultades, pero a partir del 2000 las cosas podrían ser diferentes y tendríamos un efecto eh, de pequeños incrementos a nivel mundial, pero que tienen un efecto devastador a nivel local, porque tienen que ver con el ciclo de agua, precipitaciones, y tiene que ver con las sequías. Ahora mismo, en Bolivia, el Titicaca, un lago que prácticamente no se había secado nunca, prácticamente ha desaparecido. Algo anda mal, algo no está funcionando bien en nuestra relación con la naturaleza o estamos teniendo medidas que son ilógicas. A la derecha vemos un gráfico que nos muestra cuál es la tendencia de la temperatura mundial arriba. En el medio nos está diciendo el aumento del nivel del mar y abajo nos está diciendo la cantidad de nieve que hay en el hemisferio norte. Y fíjense que la tendencia es a bajar la cantidad de nieve. Eso significa que automáticamente nieve que se derrite, que desaparece, hielos que desaparecen, glaciales, es porque se derriten y van al mar. Por lo tanto, aumenta el nivel del mar y por lo tanto hay riesgos de que desaparezcan grandes áreas de muchos países. Pero el asunto ahora es, ¿hay una posibilidad, hay una alternativa para que
podamos tener una agricultura sana, que podamos tener una relación buena con el suelo. Y yo quiero referirme a una teoría que no se enseña mucho en las universidades, porque lamentablemente las universidades repiten lo que dicen las academias. Y ocurre que muchas de las academias se nutren del financiamiento de empresas que producen agroquímicos. Por lo tanto, enseñamos lo que conviene a algunas empresas, aunque le haga daño a la humanidad y a la naturaleza. No todo es así, pero gran parte. Y esta teoría se llama la teoría de la trofobiosis. Fue desarrollada por un señor francés, Chabusot, en el año 1980. La traducción de esa teoría lo que dice es: una planta sana no se enferma. Una planta bien nutrida resiste las plagas y las enfermedades. ¿Y por qué están apareciendo tantas plagas y enfermedades? Porque las plantas están pasando por situaciones de desbalances en su nutrición. Por un lado, en un caso tienen excesos de nutrientes, cuando por ejemplo se aplica en gran cantidad urea o fósforo, y esas cosas, esos nutrientes conllevan a que se produzcan cambios en el metabolismo de la alimentación de la planta, porque hay una gran posibilidad de producir azúcares y aminoácidos que son detectados por los insectos, por los patógenos, y cuando hay desbalances, por ejemplo, en los azúcares, y eso no tenemos que ir a la planta, solamente irnos al caso humano, sabemos que hay dificultades. Se puede presentar una diabetes, se pueden presentar dificultades de pérdida de conocimientos y cosas así, entre otros desórdenes de salud. Y Chabusot cita como parte de su investigación la relación que cuando se aplica una alta cantidad de nitrógeno, aumenta la presencia de pulgones y enfermedades de pudrición. Cuando hay una deficiencia de zinc, aparecen las arañitas rojas. Cuando hay deficiencia de calcio, aumenta la presencia de hongos que destruyen la pared media de las células en las plantas. En esencia, todo ser vivo sobrevive siempre y cuando su dosis alimenticia sea la adecuada. La agricultura sana, he dicho agricultura sana para no hablar directamente de agricultura orgánica, porque se puede producir bien con agroquímicos, pero hay que dosificarlos muy bien. Lo único malo es que la tendencia que nos están mostrando las casas distribuidoras y productoras de agroquímicos es que estamos teniendo que volver a la naturaleza, hacia la agricultura orgánica de los años previos a 1960. Y nos están diciendo también los estudios que solamente con cambios en el uso de agroquímicos se puede tener un efecto significativo en el nivel de salud de muchos países de la población. A la izquierda tenemos algunos cultivos y se nota en rosado lo que están siendo producidos a nivel orgánico,
y los que están siendo producidos con forma agroquímica, como en gris. Fíjense ustedes que en muchos casos la cantidad de producción de unos y otros es prácticamente la misma. Y en algunos casos, por ejemplo, en Senegal, la mayor cantidad de papa que se produce en ese país es puramente con agricultura orgánica. En la India, prácticamente el 40% de la producción de arroz es orgánico. Por lo tanto, hay casos que nos indican que sí se puede producir con agricultura orgánica. Ahora, quiero que veamos cuál es la situación a nivel, a escala mundial de la agricultura orgánica y estamos terminando. Veo que ya tenemos casi una hora en la conversación. Y la agricultura orgánica para el 2008, 10 años atrás del momento de producción, tenía una cantidad de millones de agricultores que estaban en producción, 1.2, y hectáreas, tierra que estaban dedicadas a cultivos bajo modalidades ecológicas, biointensiva, permacultura y otros términos parecidos, y que tenía una alta producción en dólares, bueno, en euros, pero más que eso, me gustaría que nosotros veamos aquí la comparación para el 2020, 3 años atrás. República Dominicana tiene una superficie de 48,000 kilómetros cuadrados. La cantidad de productos o de tierra producida en producción orgánica era de 850,000 kilómetros. Eso es 18 veces República Dominicana. Egipto, para que lo veamos con otro país, Egipto tiene 150,000 kilómetros más de lo que era la superficie en producción agrícola orgánica en el 2018. Y Venezuela tiene 60,000 kilómetros menos que la superficie que había en producción orgánica en el mundo. Por lo tanto, cuando hablamos de un país del tamaño de Egipto o de Venezuela, estamos diciendo que eso es mucha tierra, que está distribuida en diferentes partes del mundo, correcto, pero nos está diciendo que sí se puede. Ya entrando a la parte final, las interrelaciones que se dan entre el suelo, la materia orgánica, los microorganismos y mesoorganismos en el suelo, los pequeños animales, todo eso genera lo que es la fertilidad del suelo. Si la vida animal desaparece, desaparece la vida vegetal. Si los microorganismos en el suelo desaparecen, desaparecen las plantas y por lo tanto los animales no tendrán de qué alimentarse y nosotros tampoco vamos a poder vivir. La sostenibilidad en el uso de los suelos es porque necesitamos llegar a una máxima producción, una vulnerabilidad mínima y una sostenibilidad, valga la redundancia, sostenible, que se pueda mantener, que se pueda prolongar en el tiempo, que perdure. Y para eso hay muchas recomendaciones. Yo, en lo personal, hablo de que nosotros tenemos que reconocer el suelo como un organismo vivo y dinámico, que nos da sinergias
y que tiene antagonismos naturales que regulan su bienestar. Creo que necesitamos fomentar la agricultura regenerativa, que tiene mucho que ver con lo que ahora llaman la agricultura climáticamente inteligente. La mitigación o resiliencia y adaptación a las situaciones que se nos están dando. Tenemos que alimentar el suelo para que tenga energía que pueda mantener su dinamismo biológico, y eso es agregando estiércoles, agregando compost, practicando agricultura de fertilización con bioles y cosas como esas, y disminuyendo, fíjense que estoy diciendo disminuyendo la cantidad de abonos sintéticos. Hay que maximizar la vida de las raíces en el suelo, los cultivos asociados. Hay que incrementar la cobertura del suelo, que nunca esté desnudo. Hay que maximizar la biodiversidad, los cultivos asociados, las variedades de cultivos que se tienen. Practicar y fomentar la agroforestería, los cultivos de cobertura. Hay que mejorar los flujos energéticos de nutrientes y de agua. Pero todo eso requiere que estudiemos el suelo como una parte transversal en toda la actividad productiva. No que lo veamos como una parte. Una cosa es el suelo, otra es el cultivo, otra es la cantidad de agua. No, todo eso va de la mano. Cada organismo debiera estar en su propio ecosistema. El planeta, el agua, el aire, todos están unidos. Y nosotros, los seres humanos, somos la criatura más débil de toda la naturaleza. Por lo tanto, somos nosotros quienes tenemos que convertirnos en actores principales, que hagamos las intervenciones necesarias y que produzcamos el cambio que es necesario. Yo como individuo, yo como colectivo profesional, yo como ser humano, yo como parte de la naturaleza. Yo les quiero invitar a que veamos de ahora en adelante la naturaleza con mucho amor, con respeto. Que Dios les bendiga y les prospere a todos en su nueva actitud que espero que tengamos de hoy en adelante, comprendiendo que el suelo es la vida. Muchas gracias por su atención. Si hay alguna pregunta o intervención, trataremos de responderla. Hola. Sí, estamos Bien, aquí. gracias, ingeniero, por esa excelente exposición que acaba de hacernos, que realmente abraza todo lo que es una profunda comprensión de lo que es el suelo, la vida, la naturaleza, el cambio climático y el reto al cual se enfrenta la República Dominicana. Queremos aprovechar para dar unos minutos para preguntas. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, de levantar sus manitos. Tenemos aquí algunos comentarios Buenas noches, de... tengo una pregunta, Adelante, adelante, pero no puse la mano, pero si me permite, perdón. adelante, No, yo adelante. realmente estaba escuchando que la tierra necesita calcio para que las plantas estén mejor y todos sus componentes químicos. Es lo mismo cuando no
nosotros, por ejemplo, vamos y compramos una planta y cuando la traemos a la casa, esa planta ya está muriendo. ¿A qué se debe eso? No sé si usted podría ayudarme con eso, ¿no? Perdí parte de la conversación, pero en esencia está lo que comprendí es que si se compra alguna planta en algún sitio, al poco tiempo, ya sea que estemos llegando a la casa o luego que estemos en la casa, la planta se muere o tiene dificultades. Eso puede tener diferentes Así es. causas. Y la primera es que esa planta donde usted la adquirió probablemente estaba en unas condiciones ambientales muy beneficiosas. Cuando usted la lleva a su casa, por ejemplo, le cambia la temperatura, le cambia la humedad relativa y entonces la planta entra en un proceso de estrés, de tensión. Y si estas condiciones perduran y usted no sabe cuidar esa planta, pues definitivamente la planta tiene las de perder y lo más seguro es que va a morir. Eh, en ese caso, lo que Gracias. tiene es que hablar de las condiciones que tiene usted en su casa para que en la jardinería o el vivero donde usted va le orienten qué puede llevar. Un elemento importantísimo es la disponibilidad de luz que tenga esa planta en el sitio que usted le ponga, porque todas las plantas necesitan luz en mayor o en menor cantidad para hacer el proceso de digestión, si se puede decir, de sus nutrientes. Entonces, son diferentes causas que pueden afectar ahí. Espero haberle respondido o dado una idea. Gracias. Ahora tenemos la pregunta de Verónica María. Sí, buenas tardes. Hola, profesor José. Buenas tardes, Verónica. Gusto de escucharle. Igualmente, excelente exposición, me encantó. Y la pregunta es acerca de, pues yo leí hace mucho tiempo un artículo de pesticidas aplicados en los 80 que aún todavía se registran residuos de ellos en los ríos y en algunos suelos. Incluso este artículo recuerdo que mencionó el libro de Rachel Carson, La Primavera Silenciosa, porque se encontró casi un 60% de DDT todavía. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el método a aplicar para regenerar esa tierra y como inducirnos a la nueva agricultura regenerativa? O sea, el método, pienso yo, es como crear protozoos en el laboratorio y luego introducirlos en el suelo. Bueno, eh, primero, lo primero. Ya los productos que son altamente dañinos fueron creados y el DDT creo que ya no se usa en ningún sitio, pero hay productos que todavía están siendo producidos y están siendo utilizados en muchos países de Latinoamérica y los producen los países desarrollados, que son los que prohíben que esos productos se usen en su país y que los alimentos que se llevan para allá no los tengan, pero los siguen produciendo porque es negocio. Sí, Exacto. Y entonces no hay una ley que regule entonces esa venta. sí, existen leyes, pero el asunto es que nosotros tenemos que comenzar a ser personas íntegras, profesionales honestos, seres humanos que se sientan dolidos, que tengan amor por la naturaleza, que tengan amor por todos los demás seres humanos, por todos los demás seres vivos. Y cuando nosotros actuemos en base al amor, en base a la comprensión, en base al bien común, entonces no serán necesarias leyes. Mientras tanto, porque tenemos funcionarios corruptos en cualquier nivel que sea. Entonces, corruptos quiero decir que no son honestos, que son personas que no actúan en base a la justicia, ni en base a la humanidad, ni en base al respeto
a la naturaleza, ni el amor ni siquiera contra a favor de su familia, porque al final, ¿quién le dice que su familia no está ingiriendo esa sustancia y que él mismo o ella misma no la está ingiriendo? Entonces, por eso se necesita de instituciones que hablen de buenos valores positivos para la humanidad. Y aquí hay algunas que están presentes, que hablan de esas cosas, como es la Asociación ADACED y la misma Fundación Bosques Sagrados. Son instituciones que luchan en ese campo. Entonces, es que eso sea parte de la vida natural del ser humano. Entonces, cuando se hacen cuidados de biorremediación del suelo, son procesos que pueden tardar años. La naturaleza puede recomponer todo eso, pero necesita su tiempo. Y a veces el tiempo de la naturaleza no es el que nosotros necesitamos, porque la naturaleza marcha a su ritmo independientemente de la prisa que tengamos los humanos. Nadie nos manda a irrespetarla y a dañarla. Claro, entonces por eso todavía se presencian pesticidas porque todo lo ven como un negocio, no como que está afectando a la humanidad. Al afectar la naturaleza, está afectando a la humanidad. Así es, así es. Pero entonces, la biorremediación sería a través de la producción de microorganismos en el laboratorio o directamente in vitro. Digo, Bueno, in situ. hay experiencias en Europa de producción de bacterias para descomponer petróleo y ha funcionado. Sale caro, pero ha funcionado. Se pueden reproducir en laboratorio, pero también se pueden hacer en situ, y la forma más económica es el uso de estiércoles para incorporarlos a la producción. Gracias, ingeniero. Vamos a cederle, ¿Alguna por favor, otra? ahora, vamos a cederle la palabra ahora a Victoria, que está en lista. Tenemos dos personas más. Adelante, Victoria. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas Gracias, José, noches. por esta excelente exposición. Simplemente hacer un comentario que me motivó todo lo que hablaste, en donde en realidad yo considero que se trata de la salud ambiental, todo lo que está ocurriendo ahora, pero sobre todo la indiferencia del ser humano. Porque en realidad sabemos que el maestro tiene, que el planeta tiene tendencias, algunos aspectos, pero todos sabemos que tenemos que poner de nuestra parte para mantener esa salud ambiental. Y yo digo indiferencia porque sí, muchísimas personas que aún son conscientes saben lo que tienen que hacer y quizás le cuesta. Entonces, mi intervención breve es un llamado para que todos, absolutamente todos, pongamos de nuestra parte, porque está ocurriendo el fenómeno de la sequía y también, por otro lado, las inundaciones. Eso es un desequilibrio, por lo tanto, los exhorto a que cada cual pues haga su parte. Muchas gracias, José. Muy agradecida. Gracias a Muchas usted por gracias. su valioso aporte. Muchas gracias, Victoria. Vamos adelante con Venecia Álvarez. Buenas noches. Yo soy Venecia Álvarez y quiero en primer lugar felicitar a los organizadores de esta importante, interesante conferencia y al conferencista. Excelente exposición. En primer lugar, él habló del tema de cambio de uso de suelo. Yo pertenezco a una institución internacional y represento el Caribe que se llama IPES, que es lo que sería el IPCC para cambio climático. IPES es para la biodiversidad. Es la sigla en inglés que significa International Platform Biodiversity and Ecosystem Services.
sea, una plataforma para evaluar la biodiversidad a nivel mundial. Y uno de los impulsores, tal vez el primero, según la última evaluación que se hizo en este organismo a nivel mundial, eh, que provoca el cambio climático es el cambio de uso de suelo, como usted decía al principio. A mí me gustaría saber si usted sabe o sabe Alarcón que maneja el tema también, si tenemos en el país alguna evaluación sobre el tema del uso de suelo, ¿cómo ha sido, cuál es la intensidad de cambio de uso de suelo que tenemos a nivel nacional? Número uno. Y número dos, recordar, usted bien lo ha dicho, que es un problema de todos y que todos debemos cambiar, pero vivimos en un sistema en que tenemos leyes y debemos respetarlas y tenemos autoridades que se supone que coordinen la parte legal y que trabajen en la parte de educación ambiental, enseñándole a las personas que tenemos tanto leyes nacionales sobre el tema de cambio de uso de suelo, de agua, de bosque, etcétera, y que tenemos convenios internacionales. Y me voy a referir específicamente a un convenio que es el convenio de Estocolmo, que es sobre contaminantes orgánicos persistentes, en el que se trata de la utilización, importación, exportación y uso, o sea, digamos, deposición de esos contaminantes en el medio ambiente. O sea, yo pienso que tenemos instrumentos legales que, claro, tenemos que respetarlo, pero que las autoridades deben hacer respetar y enseñar a las personas que tenemos esos instrumentos internacionales y nacionales sobre el tema de contaminación, del uso de suelo específicamente. Entonces, recordar eso, si usted sabe si realmente de esos temas se habla en las universidades donde usted trabaja, y el tema de cómo, qué sabemos, qué tenemos algún número, tenemos alguna evaluación sobre el cambio de uso del suelo en República Dominicana en el siglo que vivimos. Muchas gracias. Bueno, doña Venecia, para mí es un privilegio que una persona de su calibre profesional y su reconocimiento que ha tenido a lo largo de la trayectoria de su ejecutoria en República Dominicana haya permanecido en este conversatorio, porque a usted le precede su fama. Así que bienvenida y mis respetos para usted. Fíjese, tenemos nosotros muy pocos estudios sobre cambio de uso de suelo, y esos estudios los puede usted conseguir en el Ministerio de Medio Ambiente, donde se tienen los mapas de uso de suelo para diferentes momentos de la vida dominicana, en especial, aunque se han elaborado algunos que tienen que ver con la cobertura boscosa desde prácticamente la época de la colonia hasta el momento, otros cambios propiamente como desarrollo de urbanizaciones, cambio de uso de foresta a ganadería o de pastos a foresta, son aspectos que no han sido claramente medidos. Se tienen aproximaciones y las unidades más confiables las tiene el Ministerio de Medio Ambiente, porque es el organismo que tiene que hacer los reportes ante las Naciones Unidas para las comunicaciones nacionales y para muchos de los cumplimientos de estos acuerdos y compromisos internacionales que tenemos como país. Lamentablemente, como usted dice, son las autoridades quienes deben ejercer la presión necesaria para que las cosas se cumplan. Pero ocurre que la fuerza no es el medio más conveniente, sino el que usted señaló,
la educación. Y la educación comienza con el ejemplo. Muchos de los funcionarios, y no estoy hablando de este gobierno exclusivamente, sino de cualquiera de los gobiernos que hemos tenido, hacen muchísimo escándalo tocando bocinas en las calles y entonces están quebrantando las leyes de volumen, de sonido, de intensidad, de decibeles permitidos. Y con tocar la bocina, el carro que está adelante no hace que se quite el tapón, el entaponamiento. Entonces, hay que comenzar por comprensión, por tolerancia y por ejemplo. Espero haber podido contribuir con su inquietud. Muchas gracias y pase buenas noches. Gracias a usted, Venecia. Vamos a cederle la palabra ahora al señor Juan de la Cruz, coordinador del Instituto de Soto. Hola, buenas noches. Saludos cordiales para todos los participantes. Felicitaciones a la Fundación Bosque Sagrado Dominicana en organizar eventos como este tan maravillosos que nos inducen realmente a la sensibilización. Gracias, profesor José Mercedes. Mi pregunta está un poco en lo que usted antes mencionaba de la alimentación, en cuanto a la calidad y a las propiedades de los alimentos que habitualmente consumimos. A veces uno consume o compra, por ejemplo, por decir algo, tomates, y uno ve que tiene poco sabor. Entonces la pregunta mía va a algo que usted conoce muy bien, que sabemos, y es que usted nos pueda motivar un poco al uso de los huertos caseros y de la producción en casa. Me gustaría un poquito que pudiese motivar, porque claro, es un tema ya muy grande, específico, pero al menos una motivación en ese sentido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, don Juan. Y una de las maneras que nosotros como seres humanos podemos contribuir al bienestar de la naturaleza es cultivando nuestros propios alimentos. Y eso se puede hacer en la casa, aunque vivamos en un apartamento. En un pequeño macetero se puede cultivar tomate o ajíes y usted va a estar seguro de que no tiene contaminantes. Y va a tener también una decoración en su casa y va a tener algo de que sanamente hacer muestras de orgullo con la visita. Mire, yo produzco mis alimentos, o por lo menos parte de ellos. Y es fácil, solamente es dedicar un poco de tiempo y se puede. Además de eso, hay otro cambio que por lo menos yo como persona recomiendo. Gran parte de los daños que se causan al ambiente proviene del cultivo de alimentos y la producción de animales. Gran parte, el 30% de los alimentos que se producen en el mundo aproximadamente es consumido por los animales. Y los animales son los que más metano están emitiendo a la atmósfera. Además, requieren una gran cantidad de superficie para criarse y en lo que se cría una vaca que tarda 2 años en estar de aprovechamiento, son muchos los productos agrícolas que se pueden consumir en la misma superficie. Por eso, por el bien del ambiente, yo también voy por la línea del vegetarianismo, porque con el vegetarianismo se ayuda a cuidar la naturaleza, igual que con el cultivo de los productos en casa. Claro, ser vegetariano no es solamente comer arroz y lechuga. Hay que tener una cierta conocimiento de cómo balancear los alimentos. ¿Alguna otra pregunta, intervención? Bueno, con esa última
intervención del señor Juan de la Cruz, y siendo ya las 9:05 de la noche, vamos a ir dando por terminada esta intervención del ingeniero agrónomo José Mercedes, no sin antes pasar brevemente las salutaciones que nos envía el señor Ramón Tomás Aybar y Cuchi de Aybar, que dice: excelente conferencia, felicidades a nuestro expositor, el ingeniero José Mercedes, y a la Fundación Sagrado, muy oportuna en este momento. Gracias, abracitos y bendiciones. Ramón Tomás y Cuchi. También tenemos las palabras de la directora internacional de FIADASEC, Inga Radefer, que dice: esta conferencia es fundamental para preservar la vida. Infinitas gracias por edificarnos con tanta grandeza y conciencia, y sobre todo que sostiene la vitalidad, la salud y la integridad. Así que con esas palabras queremos aprovechar para invitarles al sexto Bazar Eco. Dice: colabora con tu donación para la realización del sexto Bazar Eco en beneficio de nuestras actividades ecológicas. Del 29 al 31 de diciembre de 2023 en La Ceiba, Bonao. Aquí tenemos el teléfono para que, si quieren hacer donaciones o donar cualquier accesorio, artesanía, lo que sea, para ayudar a las actividades que la Fundación Dominicana para el Desarrollo Humano y la Protección del Medio Ambiente, Bosque Sagrado, realiza. Aquí tenemos también, como hemos puesto hace un momentito, el QR, el código QR de nuestra página de Instagram, por si necesitan y quieren obtener más información de las actividades de Bosque Sagrado, puedan pues entrar a la página. Estamos muy satisfechos en esta noche de su presencia, de haber participado dando también grandeza a esta maravillosa exposición del ingeniero José Mercedes. Tengan ustedes muy buenas noches. Buenas noches y gracias. Buenas noches y gracias. Gracias a Dani por tan Gracias. excelente maestra de ceremonia. Felicidades a José Mercedes por su exposición. Gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, amado José. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, Chepito. Gracias. Gracias a usted. Excelente, como siempre. Gracias, felicidades. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias por estar ahí. Gracias. Buenas noches. Gracias por Felicidades. todo, gracias. Seguimos. Bueno, será hasta otro momento entonces. Bendiciones para todos. Gracias, José. Gracias, que Muchas descansen. bendiciones. Gracias. Felicidades, José. Chao. Chao, Gracias. vamos cerrando. Gracias, Cerrando a la maestro 1, Lubiel, a por las 2 todo. y seguimos con el suelo. Gracias. Gracias, Juan, gracias, muchas gracias. Gracias, Josefina. Gracias, Dani. Gracias, Fundación Bosque Sagrado Dominicano. Gracias.